El sol de junio caía despiadado sobre las dunas de San Luis Potosí, tiñendo el cielo de un naranja sangre que se filtraba entre las capas de polvo levantado por el viento. Mateo Colina cabalgaba sin rumbo fijo, como llevaba haciéndolo durante 3 meses, desde aquella noche en la que la Guardia Civil lo acusó de robar mineral de plata de las minas de Cerro de San Pedro. Su caballo, un alazán desgarbado llamado Ceniza, respiraba con dificultad bajo el calor implacable. Las herraduras del animal dejaban huellas profundas en la tierra reseca, marcas que desaparecerían en cuanto el viento nocturno soplara con fuerza. Mateo era un hombre de 32 años, con la piel tostada por el sol del norte y los ojos de un gris acero que reflejaban la dureza de su vida pasada. Había trabajado honradamente en las minas durante 6 años, ganándose el respeto de sus compañeros y del capataz. Pero una noche, cuando faltaron varias barras de plata del almacén, la culpa recayó sobre él. No había pruebas reales, solo sospechas y la necesidad de alguien a quien culpar. Su amigo de toda la vida, Rogelio, lo había traicionado, testificando en falso a cambio de dinero del verdadero ladrón. Ahora, con una recompensa en su cabeza y sin un lugar seguro donde esconderse, Mateo deambulaba por el desierto como un fantasma. Si están mirando este video desde México, desde cualquier rincón de este hermoso país, les pido que se suscriban al canal y dejen un comentario diciéndome desde dónde nos ven. Ustedes son el corazón de esta historia y quiero saber quiénes son. Ahora, continuemos con Mateo en el desierto. Cuando las primeras sombras de la tarde comenzaron a elongarse sobre las arenas, Mateo vio algo que lo detuvo en seco. A lo lejos, junto a las ruinas de una vieja capilla de adobe, había una figura. Era una mujer, de pie, sobre una roca plana, con los brazos extendidos hacia el cielo. Llevaba un vestido blanco que ondeaba con el viento, y su cabello negro caía como una cascada hasta la mitad de su espalda. Algo en la escena era profundamente irreal, como si estuviera viendo una visión del mismo desierto. Mateo acercó lentamente a Ceniza hacia la figura. Conforme se aproximaba, pudo notar detalles más claros. La mujer no se movía, ni siquiera parpadeaba. Sus ojos estaban cerrados, y sus labios se movían en lo que parecía ser un murmullo sin sonido. El aire alrededor de ella parecía vibrar de una manera extraña, como si el calor mismo respondiera a su presencia. «¿Dónde estás?», preguntó la mujer de repente, sin abrir los ojos. Su voz era profunda y resonante, como si proviniera del interior de la tierra misma. Mateo desmontó lentamente, manteniéndose a una distancia prudente. Su instinto de fugitivo le gritaba que desconfiara, pero algo más profundo lo llamaba hacia ella. «Estoy aquí», respondió, sin saber realmente qué quería decir con eso. La mujer abrió los ojos lentamente. Eran de un color café oscuro, casi negro, y contenían una profundidad que Mateo nunca había visto en otro ser humano. Era como mirar directamente al cielo nocturno, lleno de estrellas que nunca había conocido. «¿Qué has estado perdiendo durante 3 lunas?», dijo ella, como si no fuera una pregunta, como si lo supiera desde siempre. «El desierto me ha hablado de ti, de tu dolor, de la injusticia que carga en tu corazón como una roca pesada». Mateo sintió que se le erizaba la piel. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo sabía sobre él? «¿Quién eres?», preguntó con cautela. «Soy Soledad Ríos», respondió ella, bajando lentamente de la roca con una gracia que parecía desafiar la gravedad. «Soy la guardiana del espíritu del desierto, la voz del viento y la memoria de estas tierras. Y el desierto dice que tu alma está atrapada entre 2 mundos, el de los vivos que te persiguen y el de los muertos que te reclaman». Mateo retrocedió un paso. Esto era demasiado.
Llevaba demasiado tiempo bajo el sol, bebiéndose su agua racionada, comiendo carne seca y durmiendo bajo las estrellas. Tal vez estaba alucinando. No estoy loco, dijo Soledad, como si pudiera leer sus pensamientos. Y tú tampoco. Lo que sientes es real. El desierto es real. Y la verdad que buscas está aquí, esperando que la encuentres. Ella caminó hacia Mateo, y con cada paso, el aire parecía volverse más cálido, más denso. Cuando llegó a estar a solo 1 metro de distancia, extendió su mano hacia él. Su palma estaba cubierta de arena, pero sus dedos eran suaves y tibios. «Ven conmigo a mi hogar», dijo. «El desierto quiere protegerte esta noche. Mañana, cuando salga el sol, hablaremos de tu pasado, de tu futuro y de por qué creo que el destino nos ha cruzado de manera deliberada». Mateo miró su mano durante un largo momento. En ese instante, algo cambió en él. La cautela que lo había mantenido vivo durante 3 meses de huida se desvaneció, reemplazada por una sensación de paz que no había experimentado desde antes de la noche fatídica en las minas. Sin reflexionar más, extendió su propia mano y la tomó. El contacto fue electrizante. De repente, Mateo vio imágenes destellando ante sus ojos. Antiguos guerreros indígenas caminando por estas mismas arenas, mujeres tejiendo bajo la luz de la luna, hombres excavando las entrañas de la tierra en busca de plata, siglos de historia comprimidos en un solo instante. Luego todo se desvaneció y quedó de nuevo en el desierto con la mano de Soledad en la suya. «¿Viste?», preguntó ella suavemente. «Eso es lo que el desierto recuerda. Eso es lo que yo soy. Una guardiana de memoria, una protectora de almas perdidas». Ella lo condujo hacia el norte, lejos de la capilla en ruinas. Conforme caminaban, el paisaje se transformaba. Lo que antes parecía un desierto completamente árido y uniforme reveló sus secretos. Acantilados bajos, formaciones rocosas que formaban cavernas naturales, y luego, de manera casi imposible, un pequeño oasis. Había agua, palmeras y una pequeña estructura de piedra que parecía haber estado allí durante siglos. «Aquí es donde vivo», dijo Soledad. «Entre el desierto y el espíritu. Este lugar es un puente entre 2 mundos. Las autoridades que te persiguen no pueden encontrar esto. El desierto lo oculta a todos, excepto a aquellos a quienes el destino permite ver. Dentro de la estructura había luz de velas, aunque aún brillaba el sol afuera. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos grabados en la piedra. Había tapetes tejidos a mano, vasijas de barro, libros viejos en estantes hechos de madera de mezquite. En el centro de la habitación principal había un pozo que descendía profundamente en la tierra. «El agua de aquí nunca se agota», explicó Soledad, «y tiene propiedades curativas. Tu cuerpo lleva 3 meses de tensión, de miedo, de dormir intranquilo. Esta noche descansarás como no lo has hecho desde antes de tu injusticia». Mateo se encontró a sí mismo siguiendo obedientemente cada indicación de Soledad. Se sumergió en agua tibia que olía a minerales y flores silvestres. Ella le preparó comida, pan recién horneado, queso fresco, frutas que no sabía que podían crecer en el desierto. Mientras comía, Soledad se sentó frente a él, observándolo con una intensidad que era a la vez inquietante y reconfortante. «¿Quieres saber la verdad sobre quién robó la plata?», preguntó ella de repente. Mateo levantó la vista sorprendido. «¿Cómo lo sabrías?». «Porque el desierto me lo ha mostrado. He visto en mis sueños la noche del robo. Sé quién fue. Sé cómo Rogelio García, tu amigo de toda la vida, fue manipulado por el hijo del dueño de las minas, un hombre llamado Vicente Morales. Vicente necesitaba dinero para pagar deudas de juego. Sabía que si robaba directamente, su padre lo descubriría.
Así que corrompió a Rogelio, promete dinero y una nueva vida lejos de San Luis Potosí. Pero cuando la culpa recayó sobre ti, Rogelio ya había huido. Vicente esperaba que desaparecieras o que te ahorcaran. ¿Cómo puedes estar tan segura?, preguntó Mateo, aunque algo en su interior sabía que ella decía la verdad, porque el espíritu del desierto ve todo lo que ocurre en estas tierras. Protege a los inocentes y expone a los culpables. Y porque, Mateo, el destino te ha traído aquí no por casualidad, sino porque necesitas un testigo de la verdad. Necesitas a alguien que puede corroborar tu inocencia sin temor. Mateo sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Durante 3 meses había cargado solo con la injusticia. Ahora, por primera vez, alguien más conocía la verdad. ¿Por qué haces esto por mí?, preguntó. No me conoces. Podrías ser un criminal real. Podrías estar en peligro. Soledad sonrió, y cuando lo hizo, su rostro se iluminó de una manera que pareció irradiar luz propia. Porque el amor no elige, porque mi espíritu reconoce el tuyo, porque durante 100 años de vidas pasadas, nuestras almas han buscado encontrarse, y finalmente, aquí, en las arenas de San Luis Potosí, nos hemos hallado. Eso es lo que el desierto me mostró cuando extendiste tu mano y tocaste la mía. Mateo quiso hablar, pero las palabras se le atragantaron. Algo profundo dentro de él reconocía lo que ella estaba diciendo, no como una locura, sino como una verdad que siempre había existido, esperando ser descubierta. Esa noche, Soledad le preparó un lecho de mantas suaves junto al pozo. Ella se retiró a otra habitación, respetando su necesidad de estar solo. Pero antes de irse, tomó su rostro entre sus manos y lo besó suavemente en la frente. Mañana comenzaremos a encontrar el camino para limpiar tu nombre, dijo. Pero esta noche solo descansa. El desierto y yo velaremos por ti. Mateo durmió mejor esa noche que en cualquier otra noche de su vida. Sus sueños fueron vívidos y hermosos. Caminaba con Soledad por un desierto que florecía con flores imposibles, bajo un cielo que brillaba con colores que no existían en el mundo real. Y en esos sueños entendía lo que ella le había dicho, que sus almas estaban conectadas por algo mucho más profundo que la atracción física o el destino temporal. Pero cuando despertó a la mañana siguiente, también supo que habían llegado tiempos de peligro, porque si el desierto podía revelar la verdad sobre Vicente Morales y Rogelio García, también significaba que quienes lo perseguían estaban más cerca de lo que Mateo jamás había imaginado. Y porque ahora, por primera vez en su vida, tenía algo que perder, el corazón de una mujer que existía entre dos mundos y cuyo amor podría costarle todo. El amanecer en el oasis era una experiencia que Mateo nunca había vivido. No era como el amanecer en la ciudad, donde el sol simplemente reemplazaba la oscuridad. Aquí, en este lugar escondido del desierto, era como si la tierra misma despertara. Las palmeras temblaban suavemente, el agua del pozo brillaba con tonos dorados y el aire contenía aromas de vida, tierra mojada, flores silvestres, algo indefinible que Mateo asociaría después con la presencia de Soledad. Ella lo encontró fuera de la estructura de piedra, mirando hacia el desierto infinito que se extendía en todas direcciones. Soledad llevaba ropa diferente, pantalones de lino beige, una blusa blanca de algodón y un pañuelo rojo atado alrededor de su cabeza. Parecía lista para viajar. «Tenemos que irnos hoy», dijo sin preámbulos. «La Guardia Civil ha aumentado sus patrullas. He sentido su presencia en el desierto, como si el suelo mismo gritara por su peso. Están más cerca de lo que debería permitirse». Mateo asintió, aunque le sorprendía cuán fácilmente aceptaba estas declaraciones de Soledad sobre lo que el desierto le decía. En la claridad del día,
bajo el sol real en lugar de la penumbra de la noche anterior, podría haber dudado. Pero algo en su interior sabía que ella decía la verdad. ¿A dónde iremos?, preguntó. Primero, a encontrar a Rogelio García. Está viviendo en una casa de mala reputación en la periferia de la ciudad de San Luis Potosí. El dinero que Vicente Morales le dio se está acabando y está buscando formas de obtener más. Si lo encontramos antes de que cometa otro crimen, podemos obligarlo a confesar la verdad. Su testimonio limpiaría tu nombre. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Mateo nuevamente, sintiéndose como un loro repitiendo la misma pregunta. Soledad lo miró con una expresión que era parte paciencia, parte tristeza. Porque he pasado mi vida entera hablando con el desierto, escuchando sus voces, interpretando sus signos. Mis abuelas me enseñaron este don, y mis abuelas antes que ellas, remontándose cientos de años. Somos guardianas, Mateo, guardianas de la verdad que la tierra conoce. No todo lo que sabemos proviene de lo que vemos con nuestros ojos. Parte de ello viene de algo mucho más profundo. Ella le preparó provisiones, agua en recipientes de cuero, pan, queso, frutas secas y un mapa dibujado a mano que mostraba rutas seguras a través del desierto que evitaban los caminos principales. El desierto tiene muchos secretos, explicó mientras lo guiaba a través de pasajes de roca que Mateo no habría visto a simple vista. Si sabes dónde mirar, puedes moverte entre las sombras sin que los que te persiguen nunca te encuentren. Pasaron la mayoría del día viajando, con Soledad guiando a Mateo a través de un laberinto de formaciones rocosas, pequeños cañones y acantilados bajos que creaban corredores naturales. No era el camino más directo, pero era el más seguro. Y conforme viajaban, Soledad le contó historias. Mi bisabuela, María del Socorro, fue la primera guardiana de nuestra línea que documentó explícitamente lo que sabíamos, contó mientras caminaban. Fue durante el gobierno de Porfirio Díaz, una época brutal en la que el desierto era un lugar de muerte. Pero María del Socorro tenía el don y usó ese don para esconder a personas perseguidas, a indígenas que huían de la explotación en las minas, a revolucionarios que escapaban de la represión. Su oasis se convirtió en una leyenda, un lugar que la gente buscaba, pero nunca encontraba. ¿Todavía existe ese oasis?, preguntó Mateo. Es el lugar donde pasaste la noche, respondió Soledad. Ese oasis fue creado por María del Socorro y las generaciones de guardianas antes de ella. No es un accidente geográfico, es un acto de magia antigua, de conexión profunda con la tierra. Mientras una guardiana pueda mantener ese vínculo, el oasis permanecerá, invisible para quienes no deben verlo. Conforme avanzaban la tarde, el terreno se volvió más llano, y eventualmente la ciudad de San Luis Potosí comenzó a aparecer en el horizonte. Era una visión extraña para Mateo. Ciudades, estructuras, la civilización que lo quería encadenado o muerto. Pero no le parecía amenazante con Soledad a su lado. En cambio, se sentía protegido. Soledad lo llevó a una posada en las afueras de la ciudad, un lugar de aspecto decrépito, donde las preguntas no eran bienvenidas. La dueña de la posada, una mujer mayor con un ojo nublado por cataratas, saludó a Soledad con reverencia. ¿Guardiana?, preguntó, confirmando algo que solo ella parecía saber. Necesitamos una habitación discreta, respondió Soledad. Información. ¿Ha venido Rogelio García por aquí últimamente? Joven, cabello oscuro, cicatriz en la barbilla izquierda. La dueña asintió lentamente. Está en la habitación del fondo, en el piso de arriba. Lleva 2 semanas aquí, paga bien, pero duerme poco. Suele gritar en sus sueños. Culpa, creo. Soledad intercambió monedas con la dueña, quien las aceptó sin hacer preguntas adicionales.
Luego, Soledad y Mateo fueron llevados a una pequeña habitación limpia pero austera. Una cama, una jarra de agua, una ventana que daba a los techos de la ciudad. «Descansa», ordenó Soledad. «Esta noche iremos a la habitación de Rogelio, pero no para confrontarlo violentamente. Usaremos la verdad como arma. El desierto me ha mostrado que su conciencia está rota, que está al borde de la confusión mental. Una pequeña presión en el lugar correcto, y confesar todo». «¿Cómo puedes estar tan segura?», preguntó Mateo, aunque ya sabía la respuesta. «Porque he caminado en sus sueños», respondió Soledad, de una manera tan casual que tardó a Mateo un momento en comprender lo que acababa de decir. «El don me permite entrar en las mentes de aquellos que cargan culpa pesada. Veo sus pecados, sus arrepentimientos, sus miedos. Rogelio está casi destrozado por lo que hizo. Simplemente necesita que alguien lo ayude a encontrar el camino de vuelta». Esa noche, después de que la ciudad se sumergió en el silencio, Soledad y Mateo caminaron silenciosamente por los pasillos de la posada. La habitación de Rogelio estaba al final de un corredor oscuro. Soledad colocó su mano en la puerta de madera, cerró los ojos y pareció estar comunicándose con algo invisible. Luego, la puerta se abrió, no porque la empujaran, sino como si se hubiera desbloqueado por voluntad propia. Dentro, Rogelio estaba dormido en una cama de hierro, sus sábanas empapadas en sudor. Su rostro mostraba sufrimiento incluso en el sueño. Mateo sintió una oleada de emociones conflictivas. Ira, porque este era el hombre que lo había traicionado, pero también compasión, porque podía ver claramente que su amigo de toda la vida estaba sufriendo. Soledad se acercó a Rogelio y colocó su mano en su frente. Sus labios se movieron en palabras inaudibles. Rogelio comenzó a moverse, sus ojos se abrieron, pero parecía estar mirando a través de Soledad, no hacia ella. «¿Quién está ahí?», susurró con terror en su voz. «Soy una guardiana del desierto», respondió Soledad, su voz cambiada, más profunda, como si hablara en nombre del desierto mismo. «He venido a recordarte lo que hiciste. He venido a mostrarte el peso de tu traición». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Rogelio. Sus manos temblaban. «Lo siento». Vicente me dijo que Mateo nunca sería atrapado, que simplemente desaparecería. Prometió una nueva vida. Fue cobardía, fue miedo a la pobreza. Soy un cobarde y un traidor. «Lo eres», confirmó Soledad sin piedad. «Pero aún tienes una oportunidad para hacer algo más. Tienes la oportunidad de confesar tu traición, de limpiar tu alma». Soledad se giró hacia Mateo, quien todavía estaba en la sombra de la puerta. Sus ojos hicieron contacto con los de su antiguo amigo. «Mateo», preguntó Rogelio, su voz quebrada. «¿Es realmente tú?» «Soy yo», respondió Mateo dando un paso adelante. «He estado viviendo en el desierto, Rogelio, perseguido, solo, mientras tú disfrutabas de la plata de tu traición». «No he disfrutado nada», gritó Rogelio saltando de la cama. «Cada noche he tenido pesadillas, he visto tu rostro, he escuchado tus gritos de agonía, no he dormido completamente en 3 meses». «Bien», dijo Mateo, su voz fría como el acero. «Porque ahora vas a hacer lo que debiste haber hecho desde el principio. Irás a la Guardia Civil, confesarás todo. Dirás que Vicente Morales fue quien orquestó el robo y que tú fuiste su cómplice. Si lo haces voluntariamente, tal vez haya clemencia». «¿Y si Vicente me mata antes de que llegue a la Guardia Civil?», preguntó Rogelio, genuinamente asustado. «Entonces protegeré tu alma», respondió Soledad. «Ella viajará al desierto y encontrará paz. Pero si vives y si confiesas, tu alma sanará. La culpa que cargas desaparecerá. Tienes la oportunidad de redención, Rogelio García. No muchas personas la consiguen.
Rogelio miró a Mateo durante un largo momento. Luego, lentamente, asintió. Confesar, dijo. Pero dame una semana. Necesito escribir una carta explicando todo. Necesito prepararme. No tenemos una semana, respondió Soledad. Mañana, a primera hora de la mañana, irás a la Guardia Civil. Dirás que has estado enfermo, que tu conciencia te ha atormentado y que necesitas confesar un crimen. Rogelio asintió nuevamente, como un hombre hipnotizado. Soledad y Mateo se retiraron de la habitación. Cuando cerraron la puerta detrás de ellos, Mateo sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza. ¿Crees que realmente confesar? Preguntó mientras descendían por las escaleras. Confesar, confirmó Soledad, porque le mostré lo que le espera si no lo hace. En mis sueños le mostré la enfermedad del alma que lo consumirá si continúa cargan con esta mentira. Algunos hombres solo entienden el miedo, pero una vez que confrontan ese miedo, a menudo encuentran el coraje para hacer lo correcto. Pero conforme caminaban de vuelta a su habitación, Soledad se detuvo abruptamente. Su cuerpo se tensionó, y sus ojos miraron hacia la ventana, hacia el desierto que se extendía más allá de la ciudad. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo. Vicente Morales está en la ciudad, respondió Soledad, su voz llena de una certeza tranquila que era más aterradora que cualquier grito. Ha venido a asegurarse de que Rogelio no hable, y ha traído a otros con él, hombres que no dudaban en matar. ¿Cómo lo sabes? Porque el desierto me lo dice, porque puedo sentir su intención asesina como si fuera un olor en el aire, porque sus almas son tan oscuras que el desierto mismo las rechaza. Soledad tomó la mano de Mateo con urgencia. Debemos irnos. Ahora, esta noche. Pero Rogelio, protestó Mateo. Rogelio tiene su propio destino que cumplir, respondió Soledad. Si está destinado a vivir y confesar, vivirá y confesará. Si está destinado a convertirse en un mártir cuya muerte expone la verdad, entonces eso es lo que sucederá. Nuestro trabajo es proteger tu vida, Mateo. Es preservar tu inocencia para que pueda ser revelada. El desierto no ha traído dos almas juntas a través del tiempo solo para que ambas mueran en una posada sucia. Sin más palabras, recogieron sus pocas pertenencias. Soledad dejó una pequeña bolsa de monedas en la mesa de la habitación para la dueña. Luego bajaron las escaleras y salieron a la noche oscura. La ciudad dormida parecía extraña y amenazante. Las calles estaban vacías, pero Mateo podía sentir ojos observándolo desde las sombras. Cuando giraron hacia una calle lateral, vieron figuras moviéndose rápidamente en las calles principales. «Corremos», susurró Soledad. No corrieron hacia el desierto por donde habían venido. En cambio, Soledad lo guió a través de un laberinto de callejones que Mateo nunca habría podido descubrir solo. Era como si ella conociera la ciudad mediante instinto, como si el desierto se extendiera aquí también, guiándola a través de sus grietas ocultas. Finalmente salieron de la ciudad y se encontraron nuevamente en el desierto abierto. Detrás de ellos pudieron escuchar gritos, el sonido de caballos siendo montados. Los perseguidores se habían dado cuenta de su escape. Soledad y Mateo corrieron bajo la luz de la luna. El desierto, que antes había parecido un compañero silencioso, ahora parecía estar ayudándolos activamente. El terreno debería haber sido traidor en la oscuridad, pero los llevó naturalmente a lugares seguros. Las rocas formaban barreras que ralentizaban a sus perseguidores. El viento cambió de dirección, llevándose los gritos de los hombres a Vicente Morales en la dirección opuesta. Horas después, cuando la persecución finalmente se detuvo, Soledad y Mateo se encontraban en un lugar que Mateo no reconocía. No era el oasis anterior.
Era una caverna profunda, con estalagmitas y estalactitas que brillaban a la luz de las velas que Soledad encendió con solo pensar en ellas. —¿Cómo hiciste eso? —preguntó Mateo asombrado. —Soy una guardiana —respondió Soledad simplemente. El fuego, el agua, la tierra, el aire, todos me obedecen en cierta medida. No es magia como la entienden en los cuentos de hadas. Es una conexión profunda, un entendimiento antiguo entre mi espíritu y los elementos. Es lo que me hace una guardiana. Ella lo llevó más profundamente en la caverna, donde encontraron un lago subterráneo. El agua era cristalina, reflejando las estalactitas como si fueran estrellas. —¿Cuántos lugares como este hay? —preguntó Mateo. —Docenas —respondió Soledad. Cada uno fue descubierto o creado por guardianas antes de mí. Cada uno es un refugio, un lugar donde el mundo exterior no puede penetrar. Aquí estamos a salvo. Esa noche, mientras descansaban junto al lago subterráneo, Soledad finalmente compartió su propia historia. Mis padres murieron cuando tenía 10 años, dijo, su voz resonando en la caverna. Una sequía terrible azotó San Luis Potosí. El desierto estaba furioso, sediento. Mi madre fue a buscar agua, a buscar una manera de salvar a nuestro pueblo. En su búsqueda, se perdió en una tormenta de arena. Mi padre fue a buscarla, y también se perdió. Yo habría seguido a ambos, pero mi abuela me lo impidió. Me encerró en nuestra casa y me obligó a escuchar mientras ella entonaba antiguas canciones. Mientras lo hacía, el desierto se calmó. La tormenta pasó, pero mis padres no regresaron. Mateo extendió su mano y tomó la de Soledad. Lo siento, dijo. Mi abuela me dijo que mi madre había sido elegida por el desierto para una misión especial, continuó Soledad. Que su espíritu ahora era parte del desierto mismo, protegiéndolo, guardándolo, y que yo había sido elegida para continuar ese trabajo. Por años estuve furiosa. Creía que mi abuela me había mentido para consolarme, pero conforme crecí, comencé a sentir lo que ella sentía. Comencé a escuchar las voces del desierto y eventualmente comprendí que no era una maldición ser una guardiana, era un honor. ¿No tienes miedo de que algo te suceda?, preguntó Mateo. ¿De que termines como tus padres, o como María del Socorro, o como todas las guardianas antes de ti? Tengo miedo constantemente, respondió Soledad, su honestidad cortante como vidrio. Pero el miedo no es razón para no vivir. El miedo es simplemente el precio del amor, porque cuando amas a algo, a alguien, lo suficientemente, aceptas el peligro que viene con ese amor. Eso es lo que aprendí cuando el desierto me mostró tu alma, Mateo, que estabas destinado a estar en peligro, y que yo estaba destinada a correr ese peligro contigo. Mateo la besó entonces, con toda la gratitud, toda la pasión, todo el reconocimiento de algo que era mucho más grande que ambos. Y Soledad lo besó en retorno, sus labios sabiendo a sal del desierto y a promesas antiguas. Pero mientras se abrazaban, algo sucedió en el mundo exterior que cambiaría todo. En la posada donde habían dejado a Rogelio, Vicente Morales había llegado horas antes de que lo previsto. Lo encontró durmiendo, confesando en sueños sus pecados. Y sin pensarlo 2 veces, Vicente había tomado un cuchillo y había puesto fin a la vida de su cómplice inadvertido. Rogelio García nunca tendría la oportunidad de confesar nada. Pero lo que Vicente no sabía era que la muerte de Rogelio liberaría algo mucho más poderoso que cualquier confesión en vida. Mateo despertó de golpe, cubierto en sudor frío. La caverna estaba completamente oscura, excepto por la luz de la luna que se filtraba a través de una grieta lejana. Junto a él, Soledad seguía durmiendo profundamente, su cabello oscuro esparcido como tinta sobre las mantas de lana. Pero algo había cambiado.
Mateo podía sentirlo en el aire, en el latido de su corazón, en la manera en que sus manos temblaban. Algo terrible había sucedido. Cuando Soledad despertó minutos después, confirmó lo que Mateo ya sabía. «Rogelio está muerto», dijo ella simplemente, sus ojos abiertos y mirando fijamente hacia la nada. «Vicente lo mató esta noche, con un cuchillo. Rogelio estaba indefenso, durmiendo. Vicente entró en su habitación y lo apuñaló sin piedad. Luego dejó el cuerpo allí como un mensaje, que nadie se traiciona a Vicente Morales sin consecuencias». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Mateo, aunque sabía que no había punto en cuestionarla. «Porque su muerte fue tan violenta, tan cargada de culpa y malicia, que el desierto gritó», respondió Soledad, levantándose lentamente. «Toda la energía oscura que Vicente liberó al cometer ese asesinato ha resonado a través de estas tierras. Puedo sentirla como si fuera una herida abierta en la piel del mundo». Se acercó al lago subterráneo y se arrodilló junto a él. El agua, que antes había sido cristalina y azul, ahora mostraba un reflejo distorsionado, como si fuera espesor o más denso de lo que debería ser. «El desierto exige justicia», susurró Soledad, «y yo, como su guardiana, tengo la obligación de asegurar que esa justicia sea hecha». «¿Qué significa eso?», preguntó Mateo, sintiendo que algo peligroso estaba a punto de desatarse. Soledad se giró hacia él, y por primera vez, desde que la conocía, Mateo vio algo en ella que era completamente ajeno a su humanidad. Sus ojos eran del mismo café oscuro, pero ahora contenían capas de tiempo, siglos de conocimiento ancestral. Su aura parecía expandirse más allá de su cuerpo físico. «Significa que Vicente Morales ha cometido un error imperdonable», respondió. «No solo mató a un hombre», disrumpió el equilibrio. «Mató a alguien que estaba bajo mi protección, en territorio del desierto, con la intención de silenciar su arrepentimiento. El desierto no tolera tal desafío». «Soledad, escúchame», dijo Mateo, aproximándose a ella con cuidado. «Si haces algo a Vicente, si usas tu poder para vengarte, te convertirás en lo que él es, un asesino. No importa cuán justificado sea, importa que...» «¿Voy a matarlo?», interrumpió Soledad, una sonrisa fría jugando en sus labios. «¿Es eso lo que crees que hará una guardiana? Asesinato por asesinato». Se levantó del suelo y caminó hacia la grieta por donde entraba la luz de la luna. «El desierto tiene formas mucho más poéticas de castigar a aquellos que lo desafían», continuó. «Vicente Morales está completamente loco. ¿Lo sabías? Completamente desquiciado por la culpa, la codicia y años de abuso hacia otros. He andado en sus sueños, he visto la serpiente de sus pensamientos, enroscada alrededor de su alma hasta casi estrangularla. La muerte sería una liberación para alguien como él. No, lo que el desierto hará es mucho peor». Soledad extendió sus brazos y Mateo sintió el aire cambiar. Las velas que ardían en la caverna parpadeaban, aunque no había viento. El agua del lago comenzó a moverse en círculos, aunque nadie la tocaba. El suelo bajo sus pies vibraba sutilmente. «El desierto lo guiará a la locura completa», susurró Soledad, su voz ahora con múltiples tonos, como si hablara en nombre de algo más antiguo que ella misma. «Lo llevará a lugares donde jamás debería estar. Lo hará ver cosas que su mente no puede procesar. Sus amigos lo abandonarán cuando vean cómo se desmorona. Su padre descubrirá la verdad y lo desheredará. La Guardia Civil lo buscará no solo por el asesinato de Rogelio, sino por otros crímenes que cometerá en su demencia. Deambulará por el desierto, creyendo que es perseguido por fantasmas, y finalmente se quitará la vida, incapaz de soportar el peso de todo lo que ha hecho y todo lo que ha perdido». «¿Y tú?», preguntó Mateo. «¿Qué pasará contigo si haces esto?».
Soledad se giró hacia él, y en sus ojos Mateo vio lágrimas. «Parte de mí se irá con él», respondió, «porque usar este poder, invocar esta justicia del desierto, tiene un costo. Cada vez que una guardiana utiliza la venganza, se torna un poco más en instrumento de venganza. Se torna menos humana y más espíritu. Eventualmente, si se usa demasiadas veces, una guardiana se convierte completamente en parte del desierto y desaparece». «Entonces no lo hagas», rogó Mateo. «Por favor, Soledad, no lo hagas por mí». Rogelio cometió un error, pero no era un hombre malo. Su muerte es una tragedia. Pero si te conviertes en un instrumento de venganza, entonces la tragedia se multiplicará. Soledad lo miró durante un largo momento. Luego, lentamente, bajó sus brazos. Las velas dejaron de parpadear. El agua del lago se calmó. El suelo dejó de vibrar. Pero algo permanecía diferente. Algo en Soledad había cambiado. Un aspecto que Mateo no podía definir con palabras. «Tienes razón», dijo finalmente. «Tienes razón. Y es por eso que el destino te ha traído a mí. Porque sin ti, hace mucho tiempo que habría cruzado ese umbral. Habría sido completamente consumida por el poder del desierto. Pero tu amor, tu humanidad, tu insistencia en la justicia verdadera sobre la venganza, es lo que me mantiene anclada en este mundo. Es lo que me mantiene siendo Soledad Ríos, guardiana, en lugar de convertirme en un fantasma vengativo». Se acercó a Mateo y descansó su cabeza en su pecho. Él envolvió sus brazos alrededor de ella, sintiéndola temblar. «¿Qué hacemos entonces?», preguntó Mateo. «¿Cómo limpias tu nombre ahora que Rogelio está muerto? ¿Cómo probamos tu inocencia sin su testimonio?» «La muerte de Rogelio es, en cierta manera, un testimonio en sí misma», respondió Soledad, «porque Vicente solo hubiera matado a Rogelio si creía que era una amenaza, y Rogelio era una amenaza solo si planeaba confesar. Cuando la Guardia Civil encuentre el cuerpo de Rogelio, cuando realicen su investigación, las piezas comenzarán a encajar. Verán que Rogelio trabajaba para Vicente. Verán que ambos estaban involucrados en el robo de las minas. Y verán que Vicente lo mató para mantenerlo en silencio». «¿Y si no lo ven?», preguntó Mateo. «Si la Guardia Civil simplemente ve a un criminal asesinado por otro criminal, entonces usaremos otro camino», respondió Soledad. «Iremos a ver al padre de Vicente, al dueño de las minas. Le mostraremos la verdad, no con palabras, sino con visiones, con verdad del desierto que no se puede negar». Al día siguiente, después de descansar, Soledad y Mateo comenzaron el viaje de regreso a San Luis Potosí, pero esta vez hacia las oficinas de la mina. Don Salvador Morales, el padre de Vicente, era un hombre de 65 años, todavía fuerte, todavía en control de su imperio de plata, pero su rostro mostraba las líneas profundas de una vida de rigidez, de sacrificios calculados, de amor condicional. Cuando Soledad y Mateo llegaron a las oficinas de la mina, el guardia en la puerta intentó detenerlos, pero Soledad simplemente lo miró, y sin que ella dijera una palabra, el hombre se hizo a un lado, como si algo en él reconociera su autoridad. Don Salvador estaba en su oficina privada, revisando registros de producción. Levantó la vista cuando entraron Soledad y Mateo, su expresión cambiando de irritación a confusión. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó. «¿Cómo entraron sin anunciarse?». «Soy una guardiana del desierto», respondió Soledad, caminando directamente hacia el escritorio de don Salvador. «Y he venido a mostrarle la verdad sobre su hijo y sobre el robo que ocurrió hace 3 meses». Don Salvador se levantó de su asiento, ofendido. «¿Una guardiana?», preguntó su voz sarcástica.
¿Cree que soy un hombre ignorante que caerá en supersticiones y cuentos de viejas? Pero antes de que pudiera decir más, Soledad colocó su mano en su frente. Don Salvador gritó como si le hubiera tocado con fuego. Cayó de rodillas, sus manos temblando. ¿Qué haces?, preguntó entre sollozos. Estoy mostrándote lo que el desierto sabe, respondió Soledad. La noche del robo. Tu hijo Vicente con los oficiales de la mina, planificando, buscando la mejor manera de robar sin ser atrapado. Tu hijo diciéndole a Rogelio García exactamente qué hacer, exactamente dónde colocar las barras de plata. Tu hijo pagando dinero para que la culpa recayera en Mateo Colina, un hombre honesto que había trabajado para ti durante 6 años, sin una sola queja. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de don Salvador ahora. Soy consciente de que tu hijo también ha cometido un asesinato, continuó Soledad. Esta noche mató a Rogelio García para asegurar su silencio. El cuerpo está en una posada en el barrio de San Miguelito. La Guardia Civil lo encontrará pronto. Cuando lo hagan, deberás estar preparado para cuidar de los asuntos de tu familia. Deberás elegir entre proteger a tu hijo criminal o hacer lo correcto. Soledad retiró su mano. Don Salvador colapsó completamente, sollozando con el tipo de dolor que solo viene de la traición familiar absoluta. ¿Es cierto?, preguntó Mateo, quien había estado observando todo esto con una mezcla de horror y alivio. ¿Realmente he visto todo eso? Ha visto todo lo que el desierto quería que viera, respondió Soledad. Ahora el resto depende de él, de si tiene el coraje de enfrentar a su hijo, de si está dispuesto a hacer lo correcto, incluso si le cuesta todo. Don Salvador tardó varios minutos en poder hablar nuevamente. Cuando finalmente lo hizo, su voz era la de un hombre quebrado. ¿Qué quieren de mí?, preguntó. Queremos que testifiques ante la Guardia Civil, respondió Mateo. Que cuentes lo que ahora sabes. Que apoyes mi inocencia y que confirmes la culpa de tu hijo. Eso arruinará a mi familia, respondió don Salvador. El nombre Morales será sinónimo de crimen y traición. Tu familia ya está arruinada, respondió Soledad. Tu hijo la arruinó cuando eligió la codicia sobre la integridad. La única pregunta es si tú también participarás en esa ruina, o si intentarás salvaguardar algo de honor. Don Salvador no respondió inmediatamente. Se quedó mirando sus manos como si no las reconociera. Finalmente levantó la vista hacia Mateo. Lamento lo que has sufrido, dijo. Como hombre, como alguien que debe responder por lo que ha sucedido en mis propiedades. Iré a la Guardia Civil. Contaré todo lo que he visto. Será mi castigo. Lo que don Salvador no sabía era que su confesión no sería la única, porque esa misma noche uno de los guardias de seguridad de la mina que había participado en el encubrimiento original decidió confesarse. Fue seguido por otro, luego otro. Era como si el desierto mismo estuviera removiendo las capas de mentira, exponiendo cada verdad que había sido enterrada. Dentro de una semana, la Guardia Civil tenía evidencia suficiente para arrestar a Vicente Morales por el asesinato de Rogelio García, así como para reabrir la investigación sobre el robo de las minas. Mateo Colina fue exonerado públicamente. Su nombre fue restaurado. Toda la injusticia que había sufrido fue finalmente rectificada. Pero cuando Mateo fue a agradecer a Soledad, la encontró cambiada nuevamente, no en una manera obvia, sino en algo fundamental. Sus ojos se veían más antiguos, su cabello tenía algunos hilos plateados que no estaban allí antes. Su movimiento era más lento, como si llevara un peso invisible. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo asustado. ¿Qué te sucedió? He usado el poder del desierto más de lo que debería, respondió Soledad.
He mostrado visiones, he guiado mentes, he invocado la verdad. Cada acto, aunque justo, me consume un poco. Me hace menos humana y más espíritu. Es el costo de ser una guardiana. Es el precio que pagamos por proteger a los demás. Mateo la tomó entre sus brazos, sintiéndola frágil de una manera que no lo había hecho antes. —¿Cuánto tiempo te queda? —preguntó, aunque temía la respuesta. —No sé —respondió Soledad, descansando su cabeza en su hombro. Podría ser años, podría ser meses. Depende de cuánto continúe usando el poder. Si dejo de hacerlo, si simplemente vivo como una mujer ordinaria en el desierto, entonces podría tener una vida casi normal. Pero si continúo siendo guardiana, si continúo protegiendo a los inocentes como tú, entonces cada día me consume más. Entonces dejarás de ser guardiana, declaró Mateo. Nos iremos lejos del desierto, a la ciudad, viviremos una vida normal. Podemos ser felices sin todo esto. Soledad sonrió tristemente. Mateo, el desierto es parte de quien soy. Es tan fundamental para mi existencia como el aire que respiro. Aunque quisiera dejar de ser guardiana, no sé si sería posible. La conexión es demasiado profunda. Es como pedirle al mar que deje de ser salado o al fuego que deje de ser caliente. Entonces buscaremos una manera, insistió Mateo. Encontraremos a alguien que pueda ayudarte. Otro guardiana, un hechicero, alguien. Escúchame, por favor, interrumpió Soledad, colocando su mano en la mejilla de Mateo. He aceptado el costo de ser una guardiana, pero lo que no había aceptado era la posibilidad del amor. Creía que el amor era un lujo que no podía permitirme, que tendría que sacrificarlo por mi deber. Pero el desierto me mostró que estaba equivocada, que el amor no es un obstáculo para mi deber, sino que lo hace más significativo, que amar a alguien, amarte a ti, da propósito a todo lo que hago. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Mateo. Vivimos, respondió Soledad. Vivimos cada día como si fuera un regalo, porque cada día que pasamos juntos es un milagro. Cada beso es una victoria contra el tiempo. Cada momento de tranquilidad en nuestro oasis es una eternidad. Pasaron 3 meses. Mateo y Soledad vivieron principalmente en el oasis, aunque ocasionalmente salían hacia los pueblos cercanos donde Soledad era conocida y reverenciada. En esos viajes, Mateo vio cómo la gente la miraba con una mezcla de temor, respeto y esperanza. Ella era la guardiana que sanaba, que protegía, que conocía los secretos del desierto, pero con cada acto de poder que ejercía, Mateo veía cómo Soledad se debilitaba ligeramente. Sus movimientos se volvían más deliberados, su respiración más superficial, su conexión con el mundo físico se tornaba más tenue, como si estuviera comenzando a desaparecer lentamente. Una noche, mientras yacían bajo las estrellas en las arenas fuera del oasis, Soledad le habló sobre una mujer llamada Delia. «Delia Sánchez es la siguiente guardiana», dijo Soledad, sus ojos fijos en las constelaciones. «Es mucho más joven que yo, solo tiene 16 años, pero ya puedo ver el don creciendo dentro de ella. El desierto me ha mostrado que ella es la que debe continuar cuando yo ya no pueda». «¿Cuándo?», preguntó Mateo, aunque no quería escuchar la respuesta. «Pronto», respondió Soledad. «Posiblemente en los próximos meses, tal vez en menos. Mi abuela vivió hasta los 53 años, mi madre solo hasta los 35. Yo soy más fuerte que ella porque he vivido conscientemente con el poder en lugar de correr de él. Pero incluso yo tengo límites». «¿Hay algo que podamos hacer?», preguntó Mateo nuevamente con la persistencia del desesperado. «¿Algún ritual?
¿Alguna forma de transferir el poder? Solo hay una forma, respondió Soledad, y es la forma en que los guardianes realmente se vuelven inmortales, a través del sacrificio de otro. ¿Qué significa eso? Soledad se incorporó, mirando a Mateo directamente a los ojos. Significa que si tú ofrecieras tu vida voluntariamente, podría transferir mi poder a través de ti, Adelia. Mi vida se extendería. Tu sacrificio se volvería el fundamento sobre el cual ella construiría su reinado como guardiana. Sería, en efecto, como si tú vivieras a través de ella eternamente, tu amor por mí protegiéndola, guiándola. Ni hablar, respondió Mateo inmediatamente. Absolutamente no. No esperaba menos de ti, sonrió Soledad. Pero quería que lo supieras, quería que comprendieras todas las opciones. Porque el amor verdadero no es solo tomar decisiones basadas en lo que queremos, es tomar decisiones basadas en lo que es correcto. Lo que es correcto es que vivamos ambos, insistió Mateo, que sigamos adelante juntos. Tal vez así sea, respondió Soledad. El futuro es más maleable de lo que la mayoría de las personas cree. Incluso el desierto no puede ver todo, solo ve probabilidades, patrones, caminos posibles. Tal vez encontremos una manera juntos que no he visto, pero los días que siguieron demostraron que el desierto, aunque misterioso, seguía ciertas leyes. La salud de Soledad continuó deteriorándose. Comenzó a perder peso. Sus sueños se tornaron más vívidos, como si ella estuviera pasando tanto tiempo en el mundo de los espíritus como en el mundo físico. Fue entonces cuando un mensajero llegó desde la ciudad. Un joven muchacho de no más de 12 años, con una carta urgente. Soledad la leyó silenciosamente. Su expresión se tornó grave. «¿Qué pasa?», preguntó Mateo. «Delia Sánchez ha desaparecido», respondió. «Ha estado viendo visiones aterradoras. Su familia cree que está embrujada. Han traído un sacerdote quien ha intentado exorcismos. Pero el sacerdote no comprende que Delia no está poseída. Está despertando. Su don está emergiendo de una manera caótica y dolorosa. ¿Dónde está ella? Ha huido al desierto, siguiendo los llamamientos que solo ella puede escuchar. El desierto la está llamando. Necesita alcanzarla antes de que se pierda completamente en el mundo espiritual». Sin dilación, Soledad se preparó para el viaje. Mateo insistió en acompañarla, aunque veía claramente cuánto esfuerzo le costaba simplemente ponerse de pie. Buscaron durante 2 días. El desierto parecía trabajar contra ellos, ocultando pistas, complicando rutas que debería haber sido fáciles. Era como si la tierra estuviera protegiéndose a sí misma de sus buscadores. Finalmente, la tercera noche, encontraron a Delia. Estaba de pie sobre un acantilado mirando hacia la nada, completamente perdida en una trance. Su cuerpo temblaba. Sus ojos estaban en blanco, solo mostrando los blancos. Soledad se acercó lentamente. «Delia», llamó. «Soy Soledad Ríos. Soy tu predecesora. Soy quien debe prepararte». Delia giró lentamente. Su voz, cuando habló, era la voz de múltiples personas hablando a través de ella. «Demasiado poder», gimió. «Demasiada verdad. Demasiados gritos del desierto. No puedo contenerlo todo». Soledad subió al acantilado con ella. Tomó a Delia por los hombros. «Escúchame», dijo, su voz cortante autoridad. «Eres una guardiana. El desierto no te matará porque necesita vivir a través de ti. Tu trabajo es aprender a canalizar el poder, no correr de él. Para hacerlo, debes abrir tu mente. Debes aceptar que eres más que humana ahora, pero aún puedes ser humana. La clave es el equilibrio». «¿Cómo lo haces?», preguntó Delia, con todo el dolor de una criatura siendo reconfigurada desde dentro. «Con amor»,
respondió Soledad. Con la conexión a alguien en el mundo físico, alguien que te ancle, alguien cuyo corazón late al ritmo del mundo ordinario. Ese es el secreto de los guardianes. No somos seres puramente espirituales, somos híbridos. Y el lado humano de nosotros es nuestra mayor fortaleza. Delia permitió que Soledad la tomara en brazos. Gradualmente, los temblores disminuyeron. Su respiración se normalizó. Después de una hora, había vuelto a cierto grado de conciencia, aunque seguía siendo claramente alguien que había sido transformada irreversiblemente. El viaje de regreso al pueblo fue lento. Soledad llevaba a Delia, susurrándole constantemente palabras de sabiduría, técnicas para canalizar el poder. Mateo seguía detrás, cargando las provisiones, observando con el corazón destrozado cómo su amada parecía envejecer años con cada hora que pasaba. Cuando llegaron al pueblo, los padres de Delia casi la rechazaron, tan transformada parecía su hija. Pero Soledad habló con ellos, explicó lo que era realmente Delia, y gradualmente aceptaron. Incluso comenzaron a entender que su hija había sido bendecida, no maldecida. Esa noche, después de haber establecido a Delia con su familia y haberle dejado instrucciones para entrenamiento futuro, Soledad se derrumbó. Mateo la cargó de regreso al oasis. Su cuerpo apenas pesaba nada. Sus ojos estaban cerrados, y por un momento horrible, Mateo pensó que estaba muerta. Pero cuando llegaron al oasis, Soledad abrió los ojos. «Lo hicimos», susurró. «Delia vivirá. Se convertirá en una guardiana fuerte y amable. El desierto estará en buenas manos». «Tú vivirás también», insistió Mateo. «Encontraremos una manera. Los guardianes tienen que haber encontrado formas de extender sus vidas. Tiene que haber magia antigua, rituales». «La única magia antigua es el amor», respondió Soledad. «Y eso es lo que siempre he tenido. Contigo, mi vida ha sido completa. He sido mucho más de lo que imaginé ser. He amado a alguien que me ama a cambio. Eso es todo lo que un ser consciente realmente puede pedir». Durante los días siguientes, Soledad se debilitó progresivamente. Pasaba la mayoría del tiempo durmiendo, sus sueños llevándola a lugares que Mateo no podía seguir. A veces hablaba en voz alta sobre antiguos guardianes, sobre su abuela María del Socorro, sobre su madre desaparecida en una tormenta de arena. Parecía estar viendo a través de los velos del tiempo, reuniéndose con aquellos que habían venido antes. Una semana después de encontrar a Delia, Soledad pidió que Mateo la llevara a lo más profundo del desierto. Buscaban un lugar específico, un lugar que Soledad describía como «donde el desierto toca el cielo». Cabalgaron durante horas, más allá de las rutas que Soledad había trazado previamente. El terreno se tornaba cada vez más inhóspito, pero conforme avanzaban, Mateo notó que el aire cambiaba. Había una sensación de antigua energía, como si estuvieran aproximándose a un lugar de significado cósmico. Finalmente, llegaron a un lugar donde una formación rocosa gigante se elevaba desde el desierto, su cúspide tocando las nubes. Alrededor de la base de la roca, el suelo era de arena plateada, tan pulida que reflejaba el cielo como un espejo. «Aquí», respiró Soledad. «Aquí es donde vinieron mis ancestros. Aquí es donde María del Socorro trazó su primera barrera de protección. Aquí es donde la magia del desierto es más fuerte». Mateo la ayudó a desmontar. Ella caminó lentamente hacia el centro del espejo de arena. Cuando llegó al punto exacto, se detuvo. «Quiero que sepas algo, Mateo», dijo sin voltearse. «Creo que en nuestras vidas pasadas también nos amamos. Tal vez éramos guerreros indígenas peleando lado a lado.
Tal vez éramos amantes bajo la luna en una época anterior a la conquista. Tal vez nuestras almas han estado buscándose entre el caos de los siglos. Y creo que en nuestras vidas futuras también lo haremos, porque algo tan fuerte como lo que compartimos no puede existir solo en una línea de tiempo. Tiene que trascender. Mateo no respondió con palabras. En cambio, caminó hacia ella y la abrazó desde atrás, rodeando su cintura con sus brazos, descansando su cabeza en su hombro. «Te amo», dijo, «en esta vida, en todas las vidas, infinitamente». Soledad sonrió y giró para mirarlo. Levantó su mano derecha y en la arena a su alrededor patrones comenzaron a brillar. Símbolos antiguos emergían del suelo, brillando con una luz dorada que provenía del mismo desierto. «El desierto quiere que sepas», dijo Soledad, «que tu amor ha sido registrado, que tu sacrificio de los últimos meses, tu disposición a estar conmigo incluso mientras me desvanecía, ha sido marcado en la memoria eterna de estas tierras. Eres, en cierta manera, parte del desierto ahora también. Y cuando tu tiempo en el mundo físico termine, tu espíritu seguirá protegiendo estos lugares, junto con nosotras». «¿Estás diciendo adiós?», preguntó Mateo, sintiendo que algo se rompía en su interior. «No», respondió Soledad, «estoy diciendo una transformación, porque yo no muero, simplemente me cambio. Mi espíritu permanecerá en el desierto, seré el viento en las noches de tormenta, seré el agua en el pozo profundo, seré la voz que guía a los perdidos, y cada vez que mires el desierto, me verás. Cada vez que sientas la arena entre tus dedos, sentirás mis labios. Nuestro amor no termina, Mateo, solo cambia de forma». Esa noche, Soledad durmió en los brazos de Mateo, bajo las estrellas, en el lugar donde el desierto toca el cielo. Su respiración se volvió cada vez más superficial. Mateo sintió el momento exacto en que dejó de respirar, porque fue como si una parte del desierto mismo exhalara profundamente y luego quedara en silencio. Pero cuando salió el sol a la mañana siguiente, ocurrió algo extraordinario. El viento comenzó a soplar alrededor de Mateo, formando patrones, llevando consigo la esencia de Soledad. En la arena a su alrededor vio huellas que no eran de ella, sino de una mujer joven que corría libremente, sin limitaciones, completamente transformada. Y en ese momento, Mateo comprendió la verdad que el desierto había conocido todo el tiempo. Soledad no había muerto. Se había convertido en más de lo que jamás había sido. Un mes después, Mateo era un hombre diferente. Había permanecido en el desierto, viviendo en el oasis que una vez compartió con Soledad, guardando sus secretos, protegiendo los lugares que ella consideraba sagrados. Viajaba ocasionalmente a pueblos cercanos, llevando mensajes de Soledad a aquellos que lo buscaban. Había, sin saberlo, comenzado a hacer el trabajo de guardián a él mismo, aunque sin los poderes sobrenaturales que poseía ella. Fue durante una de estas travesías que Mateo escuchó noticias del mundo exterior. Vicente Morales, el hijo del dueño de las minas, había perdido completamente la razón. La Guardia Civil lo había encontrado vagando por el desierto, gritando sobre espíritus vengadores y demonios invisibles. Actualmente estaba en una institución mental en la ciudad capital, donde pasaba sus días dibujando símbolos sin sentido en las paredes, hablando en lenguas que nadie podía entender. Se decía que, en sus momentos de lucidez, rogaba perdón a un nombre: Rogelio García. Mateo supo que esa era la justicia del desierto en acción. No la muerte de Vicente, sino algo mucho más complejo. La exposición de su alma, la manifestación externa de su culpa interna, la transformación de su mente en un espejo de sus propios crímenes. Don Salvador Morales, su padre,
había perdido su imperio de las minas cuando la verdad sobre el robo emergió. Muchos de sus mineros trabajadores abandonaron su empresa, prefiriendo trabajar para competidores honestos. El hombre que una vez fue poderoso se encontraba ahora en pobreza relativa, viviendo en una casa pequeña en la periferia de San Luis Potosí, cuidando de un hijo mentalmente quebrado. Era, en cierta manera, el castigo perfecto. Mateo había sido completamente exonerado. Su nombre se había restaurado no solo en las minas, sino en toda la región. Algunos lo buscaban ahora para que trabajara como capataz en otras operaciones mineras, pero Mateo siempre rechazaba. Sabía que su verdadero trabajo era aquí, en el desierto, continuando el legado de Soledad. Fue en este contexto que Mateo conoció a Delia nuevamente. Ahora, 3 meses después de su transformación en guardiana, la joven de 16 años era irreconocible de la criatura aterrada que habían encontrado en el acantilado. Su presencia tenía una calidad tranquila, una autoridad que venía de la antigua sabiduría que ahora llevaba dentro. Soledad ha estado enseñándome en mis sueños, dijo Delia cuando se encontraron en el oasis. Me muestra técnicas de canalización, me cuenta historias de guardianes pasadas, me advierte sobre los peligros de usar demasiado poder a la vez. Es como si ella hubiera anticipado su transformación y hubiera dejado un plan de entrenamiento. Eso suena exactamente como algo que Soledad haría, respondió Mateo, con una sonrisa triste. Siempre pensaba años adelante, preparándose para eventualidades. Me dijo que eras parte del plan también, continuó Delia, que debería aprender de ti, que tu amor por ella te ha convertido en una persona que entiende el balance entre el mundo físico y el espiritual. Durante los meses que siguieron, Mateo comenzó a entrenar a Delia. No en los aspectos mágicos de su poder, que ella estaba aprendiendo de Soledad a través de los sueños, sino en los aspectos humanitarios. Le enseñó cómo hablar con las personas afligidas sin que la abrumaran sus problemas. Le mostró cómo tomar decisiones difíciles sin perder su compasión. Le ayudó a entender que ser una guardiana no significaba ser una diosa, sino ser simplemente una persona muy responsable. Fue un día especial cuando Delia le contó sobre una visión que había tenido. Vi a mi predecesora, dijo Delia, no como un espíritu incorporal, sino como una mujer caminando a través del desierto bajo la luna llena. Dijo que había un regalo para ti. Delia extendió su mano. En ella había un collar, una cadena de plata con una piedra de desierto tallada en forma de flor. Era idéntico al que Soledad siempre había llevado, excepto que brillas con una luz interior sutilmente diferente. Soledad dice que lo usualmente sería su desaparición final, la aceptación de que la forma humana es completamente abandonada, explicó Delia. Pero ella quería un último acto. Quería crear este collar como un puente entre el mundo de los espíritus y el mundo físico. Mientras lo lleves, ella podrá comunicarse contigo directamente. Sus pensamientos aparecerán en tu mente. Su presencia te protegerá. Es una promesa hecha sólida. Mateo tomó el collar con manos temblantes. Lo colocó alrededor de su cuello, y en el momento en que el metal tocó su piel, escuchó una voz tan clara, como si Soledad estuviera de pie justo a su lado. «Hola, mi amor. Finalmente he encontrado una forma de alcanzarte más allá de los sueños de Delia». Mateo se encontró llorando, pero no de dolor, sino de alegría absoluta. «¿Puedes escucharme?», preguntó, hablando en voz alta. «Siempre podré escucharte. Siempre estaré aquí. El desierto es ahora mi hogar completamente, y tú eres mi conexión a la vida que dejé atrás. Mientras lleves ese collar, nunca estarás solo».
A lo largo de los años siguientes, Mateo continuó viviendo en el desierto, convirtiéndose gradualmente en una figura legendaria él mismo. No tenía poderes mágicos como Soledad, pero tenía su sabiduría canalizada a través del collar. Muchos lo buscaban buscando consejo, otros venían buscando sanación. Algunos simplemente buscaban entender el misterio de la guardiana que se había convertido en el desierto. Delia, bajo la guía de Soledad transmitida a través de Mateo, creció hasta ser una guardiana extraordinaria. Fue benevolente pero firme, mágica pero humana. Y bajo su custodia, la región de San Luis Potosí experimentó un renacimiento inesperado. Las sequías disminuyeron. Las minas fueron operadas con mayor humanidad. Los pueblos locales prosperaron bajo la protección silenciosa del desierto. Años después, cuando Mateo había envejecido notablemente, con canas en su cabello y arrugas profundas alrededor de sus ojos, supo que su tiempo en el mundo físico se estaba acercando a su fin. No estaba enfermo, pero podía sentir la presencia de la eternidad acercándose. Una última noche, bajo las estrellas que brillaban sobre el mismo oasis donde había conocido a Soledad décadas atrás, Mateo se acostó en la arena y habló al collar. «Estoy listo», dijo. «Estoy listo para verte nuevamente, de verdad, no solo a través de un collar. Espera un poco más», respondió la voz de Soledad en su mente. «Delia necesitará tu presencia unos años más, y luego, cuando llegue tu tiempo, no morirás como morí yo. Tu cuerpo permanecerá, una estatua de piedra en el corazón del desierto, un punto de referencia para futuras guardianas. Tu espíritu se unirá al mío, y juntos guiaremos a aquellos que vienen después. Seremos el desierto, Mateo. Seremos eternos». Mateo sintió la paz absoluta en esos momentos finales. No era miedo lo que experimentaba, sino una sensación de totalidad, como si toda su vida, desde el momento en que fue acusado injustamente hasta el momento en que conoció a Soledad bajo el sol ardiente del desierto, hubiera sido parte de un designio mayor. Pasaron 3 años, 3 años, en los que Mateo continuó su labor silenciosa como vínculo viviente entre Delia y la memoria de Soledad. Enseñaba, aconsejaba, protegía. A través del collar, Soledad continuaba hablándole, compartiendo secretos del desierto que había aprendido en su nueva existencia. Juntos crearon un sistema de refugios escondidos, oasis secretos, lugares donde los perseguidos podrían encontrar protección. Los años pasaban de manera imperceptible, el desierto se reinventaba a sí mismo constantemente, pero los lugares sagrados permanecían inmutables. El oasis original donde Mateo y Soledad habían compartido esos meses mágicos se convirtió en una leyenda, en un lugar que la gente buscaba pero nunca podía encontrar, excepto aquellos a quienes el destino les permitía verlo. Cuando finalmente llegó el momento, no fue repentino ni inesperado. Mateo lo sintió como una invitación suave, como si el desierto mismo le estuviera pidiendo que descansara. Una mañana, se despertó en el lugar donde el desierto toca el cielo, el mismo lugar donde Soledad había trascendido años antes. Delia estaba allí, aunque Mateo no sabía cómo había llegado. Su cabello, ahora largo y ondulante, llevaba los mismos reflejos plateados que había visto en Soledad en sus últimos días. Sus ojos reflejaban el conocimiento de alguien que sabía exactamente lo que estaba sucediendo. «Soledad dice que es hora», dijo Delia, su voz conteniendo la superposición de múltiples guardianas del pasado. «Dice que tu amor se ha convertido en eterna. Dice que tu lugar en el desierto ha sido marcado y que otros lo encontrarán y que a través de ti continuarán encontrando el camino». Mateo se levantó lentamente, aunque su cuerpo estaba cansado.
Caminó hacia el acantilado más alto, mirando hacia el desierto infinito que se extendía bajo el sol del atardecer. ¿Duele?, preguntó sin voltearse. No, respondió Delia. Soledad dice que es como caer en brazos amorosos después de una vida de estar despierto. Es descanso, es reunificación. Mateo se quitó el collar de su cuello, lo colocó en las manos de Delia. Esto es para ti ahora, dijo. Úsalo cuando necesites consejo, cuando dudes, cuando te sientas sola. ¿Y tú?, preguntó Delia. ¿Cómo hablaré contigo? No necesitarás hablar conmigo directamente, respondió Mateo, porque seré parte del desierto también. Seré en la textura de la arena bajo tus pies, seré en el refrescante viento nocturno, seré en cada oasis que encuentres, en cada refugio que descubras, en cada alma perdida que guíes a la seguridad. Mi amor por Soledad se habrá convertido en la estructura misma de lo que proteges. Mateo volvió a mirar hacia el desierto. En el horizonte podía ver cosas que no estaban allí. Podía ver a Soledad, joven y radiante nuevamente, rodeada de antiguas guardianas. Podía ver a su madre, que se había perdido en una tormenta de arena décadas atrás. Podía ver a María del Socorro, la primera guardiana documentada de su línea. Todas estaban esperándolo. Se acercó al borde del acantilado y sin miedo se lanzó. No cayó. En cambio, fue elevado por el viento, que formaba patrones alrededor de su cuerpo. Su forma física comenzó a desvanecerse, no en una manera terrorífica, sino en la más hermosa de las transformaciones. Su cuerpo se convirtió en polvo de arena dorada. Su sangre se convirtió en el agua de los pozos profundos. Su corazón se convirtió en la fuente de energía que mantenía toda la magia del desierto. En el lugar donde había estado de pie, una estatua de piedra comenzó a formarse. No era una talla hecha por manos humanas, sino algo que emergía del desierto mismo, moldeado por la voluntad de 1000 años de magia ancestral. La piedra tomó la forma de un hombre, con los brazos extendidos, mirando hacia el horizonte donde el desierto se encuentra el cielo. Delia cayó de rodillas, llorando, pero sabiendo que lo que había presenciado no era una muerte, sino una ascensión. En los años siguientes, Delia se convirtió en una guardiana legendaria en su propio derecho. Su reputación se extendió más allá de San Luis Potosí, hasta ciudades vecinas. Se decía que ella poseía el don más raro, la capacidad de unificar el poder de guardianas pasadas en un solo propósito, haciendo que toda la magia del desierto trabajara bajo una visión cohesiva. Pero lo que los demás no sabían era que Delia nunca estaba realmente sola. A través del collar que Mateo le había dejado, podía escuchar a Soledad. Y a través de Soledad podía escuchar a Mateo, cuyos pensamientos habían quedado impresos en el mismo desierto que ahora habitaba como espíritu. Cada vez que Delia llegaba a una decisión imposible, escuchaba la voz de Mateo guiándola hacia la compasión sobre la venganza. Cada vez que se sentía abrumada por el poder, escuchaba la voz de Soledad recordándole que se mantuviera conectada con su humanidad. Cada vez que sentía soledad, sentía el abrazo del desierto mismo, que ahora era, en cierta manera, Mateo, protegiéndola. El collar nunca se lo quitaba Delia. Lo llevó durante toda su vida, pasándolo eventualmente a la siguiente guardiana, Catalina, quien lo llevaría a su sucesora, y así sucesivamente a través de generaciones. El collar se convirtió en una reliquia, un artefacto que contenía la esencia del amor entre Mateo y Soledad, asegurando que esa conexión específica nunca se perdiera, que cada guardiana futura conociera la historia de un hombre que fue injustamente acusado y una mujer que fue condenada a desaparecer, pero cuyo amor trascendió ambas tragedias. Décadas después, viajeros ocasionales que se adentraban demasiado en el corazón del desierto
reportaban haber visto una estatua de piedra de un hombre con los brazos extendidos, siempre en el mismo lugar donde el desierto toca el cielo. Algunos decían que si colocaban tu mano en el pecho de la estatua, podías sentir el latido de un corazón, aunque no hubiera carne, solo piedra. Otros juraban que escuchaban voces susurrando historias de injusticia rectificada y amor eterno. La leyenda de Mateo Colina y Soledad Ríos se convirtió en parte del tejido cultural de San Luis Potosí. Los poetas escribían sobre su amor. Los músicos componían canciones. Las abuelas contaban la historia a sus nietos alrededor de fogatas en las noches frescas del desierto. Y aunque el mundo cambió, aunque las minas se agotaron, aunque la tecnología transformó la región, el desierto permanecía. Y en el corazón del desierto, en los refugios escondidos y los oasis secretos, en el viento nocturno y en el agua que nunca se agotaba, la esencia de Mateo y Soledad permanecía también, protegiéndose mutuamente eternamente, guiando a futuras guardianas, asegurando que el balance entre el mundo físico y el espiritual nunca se rompiera. Porque eso es lo que es el verdadero amor. No es un evento que existe en un momento específico del tiempo. Es una fuerza que trascende la vida, la muerte, la forma física, la mortalidad misma. Es la energía más antigua del universo, y cuando dos almas la encuentran, se convierten en parte del tejido cósmico mismo. Mateo y Soledad no murieron, se transformaron, se convirtieron en el desierto de San Luis Potosí, en su viento y su arena, en sus secretos enterrados y sus historias no contadas. Y mientras ese desierto existiera, mientras sus guardianas respiraran, mientras alguien buscara refugio en sus oasis escondidos, su amor continuaría viviendo eternamente.